Bueno, estábamos ya el fin de semana publicando en nuestra edición impresa algunas novedades de la INC, una empresa a la que nosotros le tenemos mucho cariño aquí, porque históricamente nos ha llevado mucha tinta, por decir de alguna manera. Y bueno, hoy queríamos saber un poco de las proyecciones que hay también y novedades en materia de los precios. Por ahí nos dijeron que a lo mejor hay noticias de alguna baja o alguna variación. ¿Podría contarnos, por favor, al respecto, presidente? Bueno, Gladys, nosotros estamos trabajando ahora mismo, estamos todavía en etapa de transición institucional. Estamos evaluando todavía cómo encontramos la casa y cómo afrontar esta situación de desorden financiero y técnico que tenemos. Todavía no evaluamos el tema precios porque es muy temprano todavía para eso. Necesitamos hacer un análisis financiero y técnico a profundidad para ese tipo de cosas. A ver, cuando dice estamos viendo cómo encontramos, ¿cuál es esa primera impresión ya que ustedes tienen? Nosotros aquí desde el diario, desde todas las plataformas de ABC, siempre hemos recordado el nivel de producción que tenía la INC antes de esa inyección de los 80 millones de dólares que se había logrado con las primeras colocaciones de bonos soberanos de nuestro país y que ya estábamos en esa época en 50.000, 55.000 bolsas por día de despacho. Hoy, ¿cuál es el nivel de entrega que está teniendo la INC? INC está hoy día casi al 50%, apenas al 50% de su capacidad instalada. Nuestro objetivo principal es justamente volver nuevamente a esas 50.000, 60.000 bolsas por día, después de hacer estos análisis que te estaba contando, ¿verdad? Nosotros encontramos un desorden importante en cuanto a finanzas, en cuanto a pago de proveedores, en cuanto a situación técnica de la empresa. Tuvimos un corte de abastecimiento de nuestro material que se utiliza en el horno, que es el coque de petróleo. En la tercer día que tuvimos ya acá al frente de la INC, pudimos nuevamente abrir canales con los proveedores, luego volvimos a hablar con los clientes y una serie de medidas que vinimos tomando todo este tiempo para poder nuevamente reencauzar esto. Bueno, eso es interesante saber a cuánto apunta hoy la INC, como mínimo por lo menos llegar a eso. Y luego también ver su ubicación en el mercado, porque hoy estamos con una situación muy distinta a la que se tenía 10 años atrás. Hoy estamos hablando de que hay 3 industrias nacionales del cemento que no son públicas, una pública y hay 2 que son de capital privado. En el pasado la INC quizás gozaba del privilegio del monopolio porque importar cargas de cemento era un poco más complicado, uno no tenía, o la gente del sector no tenía la previsibilidad como para poder saber, va a parar el horno en la INC en tal mes, entonces voy a importar más. Entonces, lo que ocurría era, la INC no producía, la construcción paraba. Así de sencillo, se traducía mucho el nivel de producción de cemento con el nivel de avance que se tenía en la construcción. Hoy tenemos niveles mucho más amplios, mucho más grandes de inversiones en obras de infraestructura, pero sí también en contrapartida tenemos competencia para la INC. ¿Cómo ven esa participación dentro de nuestro mercado? ¿La INC corre riesgo o no de quedar definitivamente afuera si no se vuelve una empresa eficiente? El mercado paraguayo consume 30 millones de bolsas de 50 kilos al año. INC tiene una capacidad de 12 millones de bolsas al año. Eso representa 40% del consumo interno del país. En cuanto a las otras industrias, nosotros lo vemos como un complemento de la nuestra, porque el mercado es bastante extenso y más todavía con miras a la reactivación económica que con el nuevo gobierno vamos a ayudarnos bastante entre empresas para poder cubrir todo el mercado.
Bueno, realmente es interesante lo que pueda ocurrir. Para mí es interesante lo que puedan encontrar, no solamente de lo ocurrido en los últimos 5 años, sino en los últimos 10 años, porque hay que recordar que fue dentro del gobierno de Horacio Cartes que se dieron esas fallidas inversiones que nos prometieron mucho y al final no fue absolutamente lo que se logró tener. Desde ese punto de vista hay presión, es decir, ¿cómo podemos esperar independencia en hallar realmente esos resultados o en todo caso responsables si es que hubo algún plan fallido o algo que no se ejecutó correctamente? Si estamos hablando del mismo signo político, aunque sean presidentes distintos, el padrino de nuestro actual presidente es nuestro expresidente Horacio Cartes. Yo no diría que fue una fallida inversión, Gladys. De hecho, quisiera acotar sobre ese punto. Todas las instalaciones y todos los equipos del cambio de la matriz energética del horno, así como el molino, el secadero de Villeta, el molino de coque de Vallemí, la nueva enfriadora del horno de Vallemí, todas están con su prueba de garantía y están funcionando a su capacidad instalada. Acá lo que pasó en todo este tiempo es que la falta de planificación y la falta de gestión para poder llevar una campaña de producción continua, porque una campaña de producción para este tipo de industrias se basa en la disponibilidad de combustible sólido, que es el petcoque. No se hizo esa planificación, ese es el análisis o el resultado del análisis a priori que encontramos. La falta de planificación mata esta clase de proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es continuidad en la producción para poder bajar nuestros costos. Nosotros todavía no le sacamos el jugo al proyecto cambio de combustible.